¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Que nos va a contar un poco cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires y las tensiones que hay en la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires, lo interesante del fenómeno que está ocurriendo a partir de la incapacidad para aprobar el presupuesto, tiene que ver mucho más que con la provincia de Buenos Aires, con la nueva estructura del poder que se está dando. ¿Y por qué? A ver. Lo que acaba de pasar, muy evidentemente, es que Axel Kicillof comprobó antes de cumplir un mes en el gobierno que el dogmatismo y el sectarismo tenían mucho límite, mucho. Tanto límite que él lo que quiso plantear era que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía presupuesto por la oposición. La realidad es más compleja. Tanto más compleja es que él tuvo que hacer algo que hubiera preferido no hacer tan pronto. Primero recurrir a quien es su valedora, quien es su protectora, quien lo impuso, Cristina, para que mediara ¿ante quién? Ante Alberto Fernández. Una forma de reconocer mi poder no es tanto. Por lo tanto, empieza a mostrarse que su intento de hacer una aprobación de presupuesto sin negociar, imponiendo todas las condiciones, atacando muchos intereses a la vez, no era tan sencillo. Totalmente. Esa intransigencia de no negociar, ¿qué será? ¿Cuestión ideológica? ¿Lo podremos pensar más como una incapacidad, no mostrar debilidad? Bueno, acá claramente hay dos cosas. Yo diría. Una que es estructural de Axel Kicillof. Él piensa de esa manera, articuló su espacio de esa manera y atrás hay alguien que lo impulsa a hacer eso, que es Cristina. Esto implica que lo que estamos viendo es casi en espejo lo inverso de lo que veíamos en el gobierno anterior. ¿Por qué? La nación tiene un gobierno que es consensual, intenta ampliar su base de sustentación, intenta generar otros diálogos. Lo vimos ayer Alberto Fernández con intendente del conurbano de Juntos por el Cambio, un hombre macrista de pura cepa. Ayer sosteniéndolo a Axel, armando todas las redes posibles para ampliar su base de sustentación. Por el contrario, lo que vemos es a Axel cerrándose, siendo el guardián del purismo, casi en paralelo con lo que era el macripeñismo puro y duro. Y por el contrario, Alberto haciendo casi más o menos lo que hacían Vidal y Salvay en la provincia. Claro. Es una forma muy diferente de conducir y esto tiene mucho más impacto porque ¿cuál es el problema de Axel? Que no tiene mayorías. O sea, para la estructura, para la matriz del kirchnerismo, el cristinismo puro y duro, esto es casi un problema esencial. ¿Por qué? Porque al no tener mayoría les obliga a ser plásticos, a conceder, que es lo que no querían. Lo que no quiere, lo que le cuesta, ¿no? Exactamente. Y el problema lo vemos en que no alcanzó con que Axel le echara la culpa a Juntos por el Cambio por no tener presupuesto. ¿Por qué? Porque acá emergió la culpa de lo que él hizo desde el 12 de agosto, el día después de las PASO. Dejó afuera a todos, a la Cámpora, dejó afuera, por supuesto, a los intendentes, e increíblemente dejó afuera a quienes lo habían refugiado, a él y su equipo, como Mario Isi, que en la Universidad de José C. Paz los reclutó a todos y les dio contratos y cargos. Ni siquiera Mario Isi le pagó. El costo de esto, ¿sabes cuál fue? Que cuando él quiso insistir en la Cámara de Diputados para sacar el presupuesto que el Senado, donde no tiene mayoría, donde la primera minoría la tiene Juntos por el Cambio, le dijo que no, le faltaba un diputado. ¿Quién era ese diputado? Nada más y nada menos que un camporista, pero que responde a Mario Isi, es decir, enfrentó todos los males en una sola tormenta. Y ahí se encuentra hoy, mordiendo el polvo, mientras Alberto festeja que tuvo que ir al pie, los intendentes festejan que le está costando mucho y que le sacaron ya un artículo que le hacía que los intendentes se quedaran sin posibilidad de recibir flujos directos de recursos y obras de la nación. Claro, intentó centralizar en la provincia. Exactamente, porque atrás de eso, ¿quién está? También está Cristina, porque Cristina mira con enorme desconfianza a los intendentes. La Liga de Intendentes que creó Néstor Kirchner para controlar la provincia y dejar afuera a Scioli fue también la que le puso límite a los sueños de reelección de Cristina. Y ellos son los que Cristina se quiere cobrar esas cuentas. Y son los que ella entiende le impiden tener el poder y el control a quien es su protegido y su proyecto personal, que es Axel Kicillof. ¿Y hay algún tipo de diálogo entre los intendentes y Axel? ¿O el diálogo en realidad está mediado por Alberto? El diálogo es pobre, el diálogo es, yo te diría, de enorme desconfianza. Los intendentes hoy, después de lo que les pasó desde que empezó a gobernar a Axel, esperamos y vemos.
veremos hasta dónde nos llaman y en dónde colaboramos. El diálogo es muy pobre, Axel está muy cerrado en su equipo de 5 o 6, no más que ellos, sostenido por los otros ministros que le puso Cristina para cuidarlo, como Julio Alac o Sergio Berni. Claro. Es muy curioso y esto lo que está haciendo es mucho ruido. Ahora, la trascendencia de esto, más allá de la provincia, esto empieza a generar nuevos equilibrios de poder. Entonces Alberto sigue sumando, sigue acumulando poder, sigue acumulando capital simbólico, mientras Axel se deteriora. Axel es Cristina, el eje Axel es Cristina empieza a debilitarse y empieza a crecer el de Alberto, que hace 2 días mostró claras diferencias con el kirchnerismo cuando cuestionó a Maduro por primera vez en la historia del kirchnerismo un cuestionamiento a Maduro. Es decir, lo que vemos es que la provincia de Buenos Aires está poniendo en evidencia un cambio en las relaciones de poder dentro del espacio oficialista que hoy beneficia a Alberto Fernández y debilita a Cristina y Axel. Lo llamativo es que Axel, ante tanta debilidad o al ver esta debilidad, no esté dispuesto todavía a ceder, ¿no? Bueno, algo ya ha cedido. Insiste con el impuesto inmobiliario rural al 75%, que eso es con lo que insiste. ¿Por qué? Porque eso es una bandera que tiene mucho capital simbólico. Le cobramos a los productores que tengan más de 2.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, son hipermillonarios en dólares que cómo no van a poder pagar por encima de la inflación, etc. Pero ya empezó a ceder con el inmobiliario urbano y tuvo que ceder con el artículo 32, que era el que le impedía que la nación le enviara flujo de obras y de recursos a los intendentes. Es decir, ya en 2 lugares tuvo que ceder. Trata de mantener todo lo que puede porque ya perdió mucho después de haberse expuesto en una posición extremadamente intransigente. Entonces tampoco puede perder todo en solo un mes de gobierno. Y, a ver, esta inviabilidad, ¿no?, que tenemos de la provincia de Buenos Aires, se le suma una cosa que es que Axel va a necesitar transferencias de la nación. ¿Cómo creemos que van a funcionar esas transferencias? Es decir, ¿a Alberto le convendría debilitar a Axel ahogándolo un poco financieramente? ¿O en realidad, en este contexto, le convendría tener la provincia de Buenos Aires más tranquila para poder gobernar el país? Alberto necesita tener la provincia de Buenos Aires tranquila y sobre todo el conurbano. Pero lo va a tener, porque de hecho ahí está destinando una enorme cantidad de flujo de dinero por distintas vías, desde los planes sociales, desde el tema tarifas. Digo, hay recursos y herramientas que tiene el Poder Central que no necesita con esto compartir recursos con la provincia. Sí va a tener que darle recursos, sí está Cristina atrás demandándole, pero también hay otra disputa, que es cuál es el impacto que las medidas de Axel Kicillof tienen sobre la producción y sobre la economía nacional. Porque si tienen mucho impacto sobre particularmente el sector agropecuario, también el sector agropecuario podría empezar a ser reticente a inversiones en tecnología, en cambiar el modelo de siembra, en volver al modelo del monocultivo, etcétera, que podría impactar en las cuentas nacionales. No, me parece muy importante lo que vos decís, porque básicamente una de las cosas que estás planteando es que la ley impositiva puede enojar a los sectores rurales y eso no podría generar un cierto resentimiento en el pacto social que está pensando hacer Alberto a nivel nacional. Claramente que Alberto no quiere esto, pero además no solo es el resentimiento, el enojo, las protestas como el tractorazo que hubo en Pergamino, sino que además de esto tiene impacto en los incentivos para producir y para producir qué o para invertir qué. Entonces, en la medida que esto tenga menos incentivos para invertir, para producir, para incorporar tecnología, es un impacto que tiene sobre las cuentas nacionales, no sobre las de la provincia. Por lo tanto, ese ejercicio de plasticidad lo va a tener que hacer Axel o se lo va a tener que imponer Alberto, que es de alguna manera lo que está pulseando Alberto de manera sutil, sin generar enfrentamientos, para llegar a un acuerdo donde lo que quiera hacer Axel no tenga impacto negativo sobre la nación. Claro, porque si en la nación estamos insistiendo con la idea del diálogo y la importancia del pacto social, un pacto social en el cual el discurso que prima es la idea de que todos tienen que ceder un poco. Si todos tienen que ceder un poco, el problema sería acá, bueno, ¿por qué desde la provincia de Buenos Aires no se puede también ceder un poco? Sí, y hasta acá Axel quiso o intentó llevarlo por el lado del relato. Los que no ceden son los otros, son los más ricos, son los opositores que representan a los más ricos, pero el relato se agrietó
cuando los propios le dijeron no a esto, porque lo que vos querés es concentrar recursos y poder que no estamos dispuestos a darte porque vos no querés compartirlo. Quien quedó expuesto en esta intransigencia es Axel y no quienes Axel intentó poner en el lugar de la intransigencia. Es interesante porque lo que está señalando es que el relato polarizador entre un nosotros y un ellos no podría funcionar en la provincia de Buenos Aires por el momento. No podría funcionar en tanto no tengas el capital político necesario para llevarlo a cabo y los hechos no te acompañen. Si las dos cosas no te acompañan, no hay relato posible. El relato se funda sobre hechos concretos. No hay relato posible sobre la ficción. Entonces, no tenés capital político que te dé el capital simbólico para llevarlo a cabo y no tenés los hechos que te acompañen. Ninguna de las cosas lo está acompañando hoy Axel. Muchísimas gracias, Gracias a vos, Claudio. Camila. Clarísimo. Gracias. Bueno, estamos ahora con Derek Blanco en comunicación directa desde Venezuela para ver qué pasó hoy en el Parlamento.